buenas noches. Esta noche tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar con Andrónico Rodríguez, joven político, dirigente sindical, promesa de la renovación de las filas del Bloque Nacional Popular y actualmente se desempeña como presidente del Senado. Andrónico en este momento es un personaje muy importante en la política boliviana, pese a su juventud, apenas tiene 34 años y es vicepresidente hace varios años atrás de las 6 federaciones cocaleras, una de las organizaciones sociales más importantes y combativas de nuestro país. Ha destacado en su actuación a la resistencia al golpe de Estado en el 2019 y en las luchas en la recuperación de la democracia a la cabeza de las organizaciones sociales que estaban agrupadas en el Pacto de Unidad. Fue elegido asambleísta nacional y desde el 2020 es presidente del Senado. En el cargo ha mostrado una actitud poco usual en la política boliviana en este momento, que es una actitud de conciliación. Primero, conciliación con su bancada interna y segundo, una actitud de diálogo con las otras bancadas de los distintos partidos políticos. Para nadie es secreto que en este momento mantener los equilibrios dentro del movimiento del socialismo también es una situación compleja. Ha evitado la confrontación. Como todos sabemos, el MAS atraviesa un momento de división interna, la división interna nunca antes vista en toda su historia, pero Andrónico Rodríguez ha convocado a privilegiar el diálogo, a privilegiar el proceso de cambio antes que las personas. Ha señalado que las disputas internas no deberían afectar la gestión gubernamental ni tampoco quebrar la unidad de las organizaciones sociales. Nos preguntamos si estas son características propias de Rodríguez o son un sello de la nueva generación de políticos. ¿Qué representa entonces Andrónico Rodríguez? Son estas algunas de las preguntas que vamos a hacer. Esta semana también Rodríguez ha estado en el centro de la polémica y lo ha estado porque se acerca la elección a la presidencia de las cámaras, un grupo mayoritario y transversal de la bancada del Movimiento al Socialismo. Transversal me refiero, bancada arcista y bancada evista. Le han reelegido como presidente para la próxima gestión. Sin embargo, existen voces disidentes de rechazo a esa elección. Han señalado bajo 2 argumentos, que es tiempo de una mujer y que Rodríguez habría sido designado bajo el dedazo del expresidente Evo Morales. También vamos a hablar de esto. Le preguntaremos también a Rodríguez sobre los audios ilegales que han circulado donde se le han mostrado criticando al expresidente Evo Morales. Le preguntaremos sobre su candidatura y sobre si resulta elegido nuevamente presidente del Senado, qué es lo que va a pasar, qué es lo que hará. Será una conversación reveladora y en exclusiva con nosotros, Andrónico Rodríguez, quédese con nosotros. Como lo anunciaba, esta noche con nosotros está Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores. Andrónico, buenas noches. Qué bueno volverte a tener en un set, Andrónico. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches, Susana. Gran saludo a toda tu audiencia. Pues muchas gracias por la invitación. Andrónico, a ver, el 2020 ha sido elegido por el respaldo pleno de la bancada, de tu bancada para ser presidente del Senado. Así ha ido sucediendo, ¿no? En las 3 gestiones consecutivas. Has propiciado el diálogo, primero el diálogo entre tu propia bancada, que creo que es importante señalar, porque creo que ni los más pesimistas hubieran intuido que llegábamos a una situación como la que se ha llegado ahora al interior del movimiento al socialismo, pero también has propiciado el diálogo entre ese oficialismo dividido y la oposición, siendo, yo diría, el Senado uno de los pocos espacios de polarización donde se ha retirado, digamos, la polarización. Sin embargo, hoy por hoy, pese a que esto es una característica tuya, existen voces disidentes dentro del Senado, ¿no? Que cuestionan que tú seas reelegido como presidente. Y para mí la primera pregunta y lo primero importante en saber es ¿por qué quieres seguir siendo presidente del Senado, Andrónico? Bueno, evidentemente el año 2020 se tomó la decisión de elegir de manera unánime, bajo consenso, las 2 cámaras, la segunda de igual forma. La tercera gestión hemos tenido ya ciertos problemas, influido de alguna manera los problemas internos del MAS. Y ahora la cuarta, evidentemente, no es una decisión personal mía. Esto obedece más al mandato de los colegas, senadores y senadoras mayoritarios de la bancada del MAS y PCP, que tomaron la decisión de la continuidad de la presidencia
o en la presidencia del Senado, más allá de que yo necesariamente esté ahí, muchos han argumentado de que necesitamos que el Senado continúe siendo el espacio de comprensión, de diálogo y de tolerancia, evidentemente, ¿no? Hemos tenido, por lo menos durante las 3 gestiones, con las 3 fuerzas políticas, cierta comprensión en momentos muy tensos. Siempre mostramos la madurez, yo diría, por eso creo que es muy importante tomar en cuenta aquello, rescatar y destacar, por supuesto, la madurez política de las 3 fuerzas políticas. Y bueno, por lo menos yo tengo la satisfacción de mencionar que hemos cumplido varios objetivos. Si bien la Asamblea Legislativa ha estado en el ojo de la tormenta en estos últimos años, en la Cámara de Diputados a nivel general, sin tener una agenda legislativa de manera integral entre las 2 cámaras, pero bueno, en la Cámara de Senado hemos avanzado en cierta manera. No diría que es una excelente gestión, pero relativamente llevamos a cabo de manera muy responsable durante las 3 gestiones. Entonces, esto obedece precisamente a la evaluación muy detallada de las colegas y de senadoras y senadores que han expresado de continuar en este espacio de tolerancia, de comprensión y de diálogo, y esperemos concretar otros objetivos que se vienen en este año 2024 y 2025. Entonces estamos en ese ámbito moviéndonos, obviamente nosotros, y de que se haya tomado la decisión bajo un dedazo es totalmente falso, ¿no? De ninguna manera en esto tiene que ver el expresidente Evo Morales, de que me está imponiendo, sometiendo para que yo reciba instrucciones o órdenes. Totalmente falso. De ninguna manera esto pasó, sucedió. Se nota evidentemente en la reunión donde se ha tomado la decisión de que yo continúe. En la reunión convocada por el presidente de la Dirección Nacional del MAS, pues se mediatiza de que yo estoy bajo la decisión de él y con el dedazo que siempre han expresado las compañeras senadoras. Principalmente la molestia, entiendo que viene por ahí, ¿no? No se puede admitir y aceptar dedazos a estas alturas, en fin, pero de ninguna manera se ha pasado por ahí como expresan, ¿no? 2 temas. Ganas la elección en la bancada, inmediatamente termina la elección en la bancada y pasan 2 cosas. El ministro Lima sale y recuerda y dice que debe ser ratificado por el Pleno del Senado. Más tarde de eso salen otras senadoras, ¿no es cierto?, disconformes con esta elección, señalando que hay una imposición y que van a presentar una lista alternativa cuando sea el momento de la elección. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas, o sea, de la presentación de la lista alternativa? Bueno, el reglamento es bien claro, la Cámara de Senadores, ¿no? La primera fuerza mayoritaria tiene 4 espacios en la composición de la directiva. La presidencia, la primera vicepresidencia y 2 secretarías. La segunda fuerza política tiene 2, en este caso son 2, Comunidad Ciudadana y Creemos, lo que significa que Comunidad Ciudadana tiene la segunda vicepresidencia y la segunda secretaría, Creemos. Entonces ya determina el reglamento cuáles son los espacios en la directiva que corresponde a cada fuerza política, lo que significa que cada organización política define en sus instancias internas, reuniones internas convocadas por sus jefes de bancada, y toman la decisión para la composición de la nueva directiva. Entonces, se elige en la bancada, lo cual cada jefe de bancada lleva al Pleno para la resolución. Las 3 hojas se convierten en una sola, lo cual se ratifica entre las 36 senadoras y senadores. Entonces, no es verdad, como muchos dicen, tienen que elegir necesariamente en el Pleno al presidente, vicepresidente, a la directiva. Totalmente falso. No hay forma y manera de que presentes otra plancha y puedas recomponer o ser parte o ser parte de la composición de la directiva. Totalmente falso. O sea, no hay este mecanismo de llevar, digamos, listas alternativas, porque no solamente lo hemos escuchado en estas senadoras, Andrónico, también hemos escuchado, curiosamente, la misma postura de disidentes que hubieran de Comunidad Ciudadana. Ayer precisamente leía en las noticias que decían, bueno, vamos a llevar una lista alternativa a la que ya se ha decidido dentro de la bancada. Tú nos señalas que por reglamento esto sería...
Sí, prácticamente cierra todos los espacios el reglamento cuando te dice que tú eres la primera fuerza mayoritaria y te corresponde estos espacios. Lo que significa que tienes que elegir en tus reuniones internas, ¿no? Y ello llevas al Pleno, como MAS y PCP trae Comunidad Ciudadana, también creemos, lo cual convertimos en una resolución camaral de la composición de la nueva directiva. Entonces, cada cual emite para sus miembros de la directiva el voto, ¿no? Si estás de acuerdo, votas sí; si no estás de acuerdo, votas no. Entonces, ¿qué pasa si esa resolución tiene el voto mayoritario de rechazo? En ese caso sí se disuelve la plancha. Evidentemente, en un cuarto intermedio nuevamente se tendrá la reunión respectiva de cada bancada y se elige a nuevos miembros para la composición de la directiva y se entra nuevamente a la votación para la ratificación de la resolución de la composición de la directiva. Bien, en vísperas de esta elección han salido audios que supuestamente te han grabado diciendo que no le haces caso a Evo Morales cuando te pide que sabotees la actual gestión de gobierno. ¿Qué opinas sobre estos audios? Cuéntanos un poco qué ha pasado ahí. Bueno, Susana, yo en un momento expresé bien claro de que la guerra sucia se pone al día y justo cuando estamos en las elecciones de bancada, directiva, comisiones, en fin, en la Cámara de Senadores, tanto diputados. Y a mí me sorprende que aparezca con tanta vehemencia acusando de que yo estoy recibiendo instrucciones y no estoy haciendo caso, me encuentro en una especie de cautiverio, de que estoy sometido, de que estoy amenazado. Totalmente falso, totalmente falso. Yo dije en todo momento de que no entrar a la guerra sucia, al juego de la forma de hacer política más baja, la más fácil y la más baja, que muchos acostumbran definitivamente caer a este juego. Imagínese yo respondiendo o explicando detalles. Ya vamos entonces, peritaje, que se sepa la verdad, y sale la verdad, ¿y qué? ¿Cuál es el efecto? O vamos entonces que las instancias que corresponden digan si es verdad o no es verdad el audio, y sale falso o sale verdad. ¿Cuál es el efecto? Finalmente, en la Cámara de Senadores, desde un inicio hasta el momento, estamos precisamente trabajando en el marco de la responsabilidad que conlleva a cada uno de los senadores y senadoras. Yo bien claro expresé, evidentemente hay voces que se dicen, seguro es instrucción del Chapare. Otros, no, seguro es instrucción del Frente. Se refieren a la Casa Grande del Pueblo. Entonces yo decía, oiga, somos senadores electos por el pueblo. Debemos trabajar en el marco de la responsabilidad que conlleva, altísima responsabilidad a todos los senadores y senadoras. No podemos estar sujetos a instrucciones de ningún lado. Estamos, evidentemente, para coadyuvar a alcanzar los objetivos del órgano ejecutivo, pero tampoco somos una instancia que simplemente valide lo que el órgano ejecutivo hace o dice o nos manda. Tenemos que necesariamente revisar, somos cámara revisora en el caso de que el Ejecutivo nos envía normas, leyes, diputados son los que aprueban, nosotros revisamos. En el caso de encontrar alguna, de repente, enmienda o modificación de forma o de fondo, pues lo hacemos necesariamente. Y hemos venido aprobando sin ningún inconveniente. En algunos casos se ha dilatado en el procedimiento cuando falta alguna documentación. Evidentemente la comisión manda en consulta, solicita la incorporación de varios documentos, se dilata en cierta manera, pero la mayoría de las normas del órgano ejecutivo hemos aprobado sin ningún inconveniente. Entonces caen en saco roto, yo diría, todas las acusaciones de los supuestos audios. Yo, nuevamente repito, dije no voy a caer respondiendo, explicando detalles de los audios, si son verdades, si son falsas verdades, en fin. Bueno, no puede ser que a una acusación de individuos totalmente gregarios esté yo respondiendo, porque lo único que hacemos con todo esto, Susana, y ustedes saben muy bien, yo decía en algún momento de que los políticos, tanto los medios de comunicación, elevemos el nivel de debate, de ideas y de propuestas, es decir, dignifiquemos la política. Con todo esto, cuando los políticos y los medios nos sumergimos a la guerra sucia, lo que hacemos precisamente es devaluar la política.
y lo que la gente está cansado con todo esto de las peleas internas, la pelea entre la izquierda y la derecha, las acusaciones de uno y otro, buscando adjetivos, descalificaciones, acusándonos de todo y de nada, damos la sensación de que estamos ocupados en peleas nuestras, olvidándonos temas de fondo que son lo que aqueja a la población, todos los males que aqueja a la población, como que se da la sensación y se siente de que estamos dejando de lado. Yo no puedo dejar de preguntarte cuál es tu opinión sobre la división del MAS. Lo has declarado, creo que ahora mismo también, ¿no? Declaraste claramente que no te vas a prestar a debilitar la gestión de Luis Arce, pero que tampoco pueden cuestionarse los aportes de Evo Morales en sus 3 gestiones al proceso de cambio. Esta de alguna forma es una posición equilibrada, pero que tiene varias interpretaciones, Andrónico. Unas que dicen evidentemente que tú aún no te decides, ¿no? La otra que dice que te has decidido y que no lo cuentas, ¿no? Otras voces, incluso opositoras, señalan que eres la tercera vía, ¿no? Otros te ven como la tercera vía para solucionar la división interna. En fin, se generan toda una serie de comentarios, digamos, a partir de la postura que tienes sobre la división del MAS, y yo quisiera que de manera clara y transparente me puedas decir cuál es esa postura y qué opinas sobre estos comentarios. A ver, el 2019 se rompe el orden constitucional, nos movilizamos para recuperar la verdadera democracia en ese entonces, cuando los de la oposición decían democracia y libertad, ¿no? Que no había sido otra cosa que a punta de bazucas, de palos, de piedras, resuelvan el conflicto o las diferencias en las calles, realmente desastroso, catastrófico, con la muerte de varios compatriotas, terminó el desenlace de los conflictos de 2019. Nosotros, desde el Trópico de Cochabamba, en mi calidad de dirigente, nos movilizamos a nivel departamento y a nivel nacional por 2 objetivos claves, importantes, yo diría. 1, el retorno al poder del MAS y PCP. 2, el retorno de Evo a la patria. Logramos, el MAS y PCP está en el poder y Evo está en nuestro país, porque nosotros en el Trópico teníamos una demanda clara de que Evo vuelva y termine su gestión hasta el 22 de enero de 2020. Entonces no se pudo, entonces dijimos, vayamos entonces a elecciones, resolvamos nuestras diferencias en las urnas. Entonces llegamos al poder, a la cabeza de Lucho David, y nuestro hermano Evo retorna a la patria. Entonces yo me pregunto, y en varias oportunidades dije, ¿valió la pena tanto esfuerzo, tanto sacrificio? Yo consulto a muchos compañeros nuestros, que todos los días en las calles, dormir sin dormir, comer sin comer, básicamente recorriendo todo el país por tierra, ni siquiera en vuelo, no teníamos posibilidad de movernos, movilizarnos en vuelo. Entonces, a partir de ahí yo me pongo a pensar, si el MAS y PCP representa lo nacional popular y se ha constituido prácticamente en la organización política que estabiliza, es decir, el MAS y PCP es la estabilidad, es la piedra angular de la estabilidad de todo el sistema de organizaciones políticas. Y el MAS y PCP prácticamente supo plantear, en lugar de una propuesta electoral, una propuesta estatal, y se ha constituido en el camino como alternativa más posible y factible de avanzar en cuanto al crecimiento y desarrollo del país a partir de 2006. Entonces, el proceso de cambio, definitivamente el proyecto, el MAS y PCP como tal, se pone en cuestión y en riesgo, en total riesgo, cuando empezamos a generar este conflicto de debate de luchistas, evistas, a las radicales, a las renovadoras. Yo sé que muchos de mis compañeros me van a odiar de repente, cuestionar con todo esto, pero yo decía, hay cuestiones que hay que defender de la gestión, de las 3 gestiones del presidente Lucho Arce, pero hay temas, hay cuestiones, hay acciones políticas, hay conductas que son totalmente indefendibles. Y nuestro hermano Evo, desde su lugar, desde su posición de dirigente, evidentemente le llega información, ve y habla lo que ve, lo que siente, lo que tiene información, cuestiona, observa permanentemente, y quienes deben buscar y encontrar escenarios para decirle de frente al hermano Evo
son precisamente nuestro gobierno central, de algo que no se dan cuenta. Nuestro gobierno central, y deben tomar muchísima seriedad y en cuenta, evidentemente, es que en la medida que ellos empiecen a atacar de manera planificada en las redes sociales y responder mediáticamente, ministros, ministras, algunos dirigentes atacando al Evo, algunos hermanos dirigentes como si el enemigo fuese el Evo, yo digo, con todos sus defectos y errores, como cualquier ser humano pueda tener el hermano Evo, merece todas las consideraciones y mucho respeto por lo que significa en la historia de nuestro país. Entonces, ¿cómo no buscar escenarios y espacios para que estos problemas internos desde el gobierno central le digan de frente al hermano Evo? Por eso yo decía que la democracia interna debe implicar perder el miedo, pero no el respeto. Muchos dicen, no, es que ¿qué dirá el presidente? Mejor no le digo nada, le diré que todo está bien. No, no le diré nada al hermano Evo, por ahí me dice algo, mejor le diré que todo está bien. Bueno, perdamos el miedo, digámonos de frente qué es lo que está generando conflicto, qué es lo que está azuzando definitivamente cada vez peor esta situación que se va complejizando en el interior del MAS y PCP. Pero bueno, tú verás, Susana, que en política lo ideal no siempre es real. Todos quisiéramos, lo ideal sería que todos estemos unidos, ¿no? De una sangrienta y catastrófica gestión del gobierno de facto de 2019 y 20, quisiéramos pues aprender de esa lección y definitivamente con ciertos problemas, deficiencias o errores, bueno, pues unirnos en torno al proyecto político, al proceso de cambio. Pero bueno, estamos en esta situación precisamente porque también responde a algunos intereses de repente particulares o personales y por eso yo en muchas oportunidades dije de repente los entornos deberían callar y los líderes empezar a hablar con mucha seriedad y mucha responsabilidad, más que por nuestra organización política, por la patria. El MAS y PCP supo pensar por el país. El MAS y PCP es la única organización en toda la historia de Bolivia, supo entender la realidad del país y plantear una alternativa y visión de país para que definitivamente esta patria, nuestra patria, nuestro país, empiece a avanzar en el camino del desarrollo y progreso. Por eso ya desde la gestión de nuestro hermano Evo se planteó la industrialización. El cambio de la matriz energética. ¿Cómo es que nos adecuamos o nos vamos a adecuar si estamos en esta situación de pelea a la economía del conocimiento, a las nuevas tecnologías? ¿Cómo la política va a empezar a promover cambios en vez de que las iniciativas y propuestas salgan de la ciudadanía? Los políticos deberíamos estar un paso adelante, pero estamos en esta pelea. Con toda seguridad, algunos no están de acuerdo con lo que yo expreso, pero yo siempre dije en todo momento que el enemigo natural y adversario del político es el otro político. Y consecuencia de ello es esto, una confrontación abierta de izquierda y derecha, o en el caso del MAS, luchistas peleando de todo y de nada. Y bueno, yo siento que el verdadero enemigo del político debería ser la inseguridad, la corrupción, todos los males que aqueja a la sociedad boliviana. ¿Y cómo está? Todos los males que le aqueja a la sociedad son temas de fondo que lo estamos dejando en segundo plano y estamos priorizando nuestras peleas. ¿Cómo planteamos una propuesta o una alternativa a futuro para que el MAS y PCP nuevamente se pueda posesionar definitivamente como la opción favorita para seguir continuando en la transformación? Hablas de la democracia interna. ¿Tú ves que existen vías alternativas dentro del MAS y PCP para resolver estos diferendos que existen entre ustedes? Porque creo que lo has señalado muy bien, ¿no es cierto? Hay una pelea que no se concentra, digamos, en un proyecto a más largo plazo, en los problemas reales de la gente, pero que no ves salidas, Andrónico. Lamentablemente sí, ¿no? Como que todas las puertas se nos cerró y bueno, la única posibilidad es o estás aquí o estás allá. No hay ninguna forma para salir, es como entrar a un laberinto sin salida, ¿no? Pero bueno, yo en todo momento expresé de que se debe buscar y encontrar y esto conlleva una responsabilidad enorme, enorme, enorme y por supuesto quien tiene que tener
siento desde mi punto de vista, esta mayor responsabilidad es precisamente el gobierno. Bien, quédese con nosotros que me voy a ir a un corte chiquitito. Volvemos a hacerle más preguntas a Andrónico Rodríguez. Vamos a explorar en el próximo bloque un poco sobre su vida. Quédese con nosotros. Volvemos con Andrónico Rodríguez, entrevista al presidente del Senado. Andrónico, en varias declaraciones tuyas has reivindicado la importancia de las organizaciones sociales, de lo orgánico, como la clave además del proceso de cambio. A partir de esto te quería preguntar, ¿cuál es tu trayectoria como dirigente? ¿De qué modo te conviertes en dirigente? ¿Cómo es que llegas a la dirigencia, digamos, a la vicepresidencia de las 6 federaciones? ¿Tenías ya un antecedente? ¿Cómo es que estás ahí? Bueno, yo después de egresar del colegio en el trópico de Cochabamba, me fui rápidamente a la ciudad de Cochabamba. Terminé la carrera de ciencia política. Inmediatamente me eligen como presidente de Juventudes Universitarios de las 6 federaciones del trópico. Cumplí mi gestión de dirigente de Juventudes Universitarios, me eligen comité impulsor para que espacios de las dirigencias mayores puedan tener secretarías de juventudes. Entonces yo desde prácticamente colegio y universidad siempre he estado batallando en todo espacio para que los jóvenes sean tomados en cuenta en los espacios de la dirigencia, pero también en espacios públicos, ¿no? De trabajo público en las alcaldías, en la gobernación, en fin, otras instancias privadas o públicas. Pero bueno, de ahí directamente me voy al sindicato, porque había una especie de una batalla generacional en ese entonces, ¿no? Porque en la Federación Trópico, cuando... Bueno, no están cesando las batallas generacionales. Aún sigue, la verdad, pero ahora por lo menos hay muchos jóvenes en todo espacio, ¿no? Cuando logramos posesionar Secretaría de Juventudes en la Federación Trópico, en el Congreso de la Federación Trópico, hay una dirigente con mucha trayectoria se nos acerca y nos dice, ¿no? Pobres jóvenes, han logrado lo que han querido. Si no hacen funcionar, les vamos a botar a patadas. Y el otro compañero que escucha, no puede ser. Esto es cosa de nuestros viejos, nosotros vámonos, se sienten con mucha facilidad. Si hay una enfermedad muy contagiosa en la juventud es precisamente la frustración, se frustra rápido. Le dices algo, no, se siente, se frustra, ya bueno, lo deja. Decía, compañeros, mucha paciencia, mucha paciencia. A partir de ahí yo empecé a emitir discursos de que nosotros como jóvenes no somos ni segundas ni terceras personas, somos consecuencia de ustedes, somos sus hijos de ustedes. En todo momento yo decía que si los hijos no seguimos los pasos de nuestros padres, nuestras organizaciones sociales como tal tienden a extinguirse, van a ir desapareciendo. Y había muchos ejemplos de ello. Habían hombres, mujeres ya mayorcitos por edad, fallecieron sus hijos. El lote que tenían de 10, 20, 15 hectáreas, pues lo descuartizaron, lo urbanizaron, bueno, pues menos un afiliado, y empiezan a desaparecer los sindicatos. Entonces, ¿cómo mantenemos aquello? Precisamente los compañeros que me seguían a mí decían, a ver, nosotros somos profesionales, no es posible que seamos dirigentes, y eso es cosa de nuestros viejos, de los que no estudiaron, nosotros hagamos otra formación, tenemos otra formación política y hagamos otra izquierda, hagamos esto, hagamos otro. Pensaban absolutamente de todo, al cual yo me oponía, ¿no? Y muchos compañeros, yo les decía, el tiempo nos dará la razón. Tengamos mucha paciencia y logremos de que los jóvenes sean tomados en cuenta como parte de la organización, no como ajenos, segundas, terceras personas. Entonces, a partir de ahí, yo empecé, evidentemente, a motivar a los compañeros de alguna u otra manera y dije bien claro de que si no vamos a consolidar Secretaría de Juventudes en las federaciones, pues lo que debemos y tenemos que hacer es precisamente involucrarnos a la vida sindical. ¿Y cómo vamos a hacer aquello? Vamos a nuestros sindicatos, vayamos a nuestros sindicatos. Somos todos hijos de nuestros padres que son afiliados legalmente. Entonces, legal y legítimamente. Entonces, bueno, yo hice eso. Me fui al sindicato, apoyé en la Secretaría de Actas, de ahí los compañeros me dicen, no, esto puede ser nuestro candidato a la central. Bueno, vamos a la central, me eligen secretario de relaciones,
un año cumplí, después me reeligen como secretario general, me llevan como candidato a la Federación Ejecutivo, me eligen en el 2016 ejecutivo de la Federación Mamoré Bulo Bulo, me reeligen en el 2018 y después me eligen como vicepresidente de las 6 federaciones. ¿Qué año? ¿Es el 18? 18, 2018. Entonces, yo hice esto precisamente en alguna oportunidad del hermano, el 2012 como Juventudes, en la primera reunión de Codecán, ahí primera vez lo vi de frente al hermano Evo, presidente de Estado, y yo dirigente de jóvenes. Entonces, ahí yo me refería a él diciendo que hermano Evo, no sé si ustedes como líderes y máximos dirigentes o nosotros como jóvenes estamos descuidando la parte de formación política. Muchos jóvenes ya no toman en cuenta precisamente lo que se está haciendo en la parte orgánica. Y el compañero Evo, después de una larga ronda de preguntas y respuestas entre compañeros que estaban presentes en Codecán, directamente se me refiere a mí. Ahora el joven dice, nosotros o ellos, y se me dirige a mí diciendo que sabes pues cómo es ahorita los viejos, ¿no? Yo cuando era joven así nomás era gaina runtu con anchilve, ¿no? Ayer huevo, después pollito, o sea, no tienes experiencia todavía. Y ahí es el propio hermano Evo lo que me decía, si no se hacen notar, ustedes como jóvenes, si no empiezan a contribuir dentro de la organización, si no son rebeldes, si no son revolucionarios, si no son radicales, si no empiezan a mostrarse definitivamente como jóvenes dirigentes, como jóvenes que realmente tienen la posibilidad y la capacidad de dirigir, sencillamente nadie les va a tomar en cuenta. Claro, es decir, no solamente la juventud como un valor, sino, es decir, con algo por detrás. Claro, porque los jóvenes ahí decían, no me toman en cuenta, no nos toman en cuenta, porque había un discurso bien famoso en Cochabamba por lo menos, ¿no? De que, bueno, para ser dirigente tienes que tener experiencia, ¿no? Tienes 20 años, te falta mucha experiencia. Bueno, vas después con 25 años, te falta todavía. Vuelves con 30 años, te falta poquito más. Bueno, 35 años, poquito más espera, ya vas a tener posibilidad para asumir dirigencias. Vuelves con 40 años, te dicen, no, ya estás viejo, necesitamos jóvenes. Y nunca te llega la oportunidad. Y muchos ex dirigentes jóvenes venían con esa inquietud, ¿no? No nos toman en cuenta, no nos valoran. Entonces, ahí el Evo nos decía, a ver, ustedes tienen que mostrarse, ustedes tienen que moverse, ustedes tienen que definitivamente mostrarse que tienen toda la capacidad. Aquí nadie les va a decir, a ver, venga vos, tome, siéntese acá y dirija. Nadie. Entonces, a partir de ahí yo dije, bueno, mejor vámonos al trópico de la universidad, sean titulados, egresados, vayamos al sindicato a contribuir con nuestras ideas y pensamientos que nosotros hemos aumentado ampliado de alguna manera nuestro conocimiento e información con la universidad y ello puede servir mucho en nuestro sindicato. Algunos, no, ¿cómo pues yo soy profesional? ¿Cómo voy a ir? Ingeniero civil, ¿qué voy a hacer en el sindicato? ¿Abogado? ¿Qué? El sindicato tiene infinidad de conflictos legales en tema de puentes, de caminos, de producción. Entonces, ¿cómo no? Ingeniero agrónomo, vayamos a mejorar las condiciones de producción. Ingeniero civil, vaya pues a contribuir con tu conocimiento en el sindicato. Abogado, tenemos problemas legales de tierra, en fin, ¿cómo no ayudar a nuestros padres? Entonces, vayamos nosotros como profesionales a nuestros sindicatos. Yo precisamente hice eso, me fui al sindicato y empecemos a trabajar, empezamos a coordinar, empezamos a coadyuvar, ayudar al sindicato a resolver muchos problemas y me eligen del sindicato a la central a la FED, porque la estructura en el trópico de Cochabamba es sindicato, central, federación y coordinadora de las 6 federaciones. Entonces llegué hasta la vicepresidencia de la coordinadora, evidentemente nada sencillo, nada fácil. Y bueno, estamos ahora como ejecutivo de la Federación Mamoré Bulo Bulo y también vicepresidente de las 6 federaciones, precisamente respondiendo a esta decisión orgánica de las bases. ¿No? Andrónico, quiero volver al 19. A ver, ahí has tenido un papel importante de resistencia en el golpe de Estado, ya lo hablabas. Tenías 30 años cuando asumes la conducción de todas las organizaciones sociales agrupadas en el Pacto de Unidad, ¿no? Es decir, cuando viene el golpe de Estado, hasta los días, las semanas, las 3 semanas más o menos, o 4 semanas incluso posteriores, tú estabas a la cabeza como máximo representante, ¿no? La primera conferencia de prensa que se da para reorganizar las organizaciones y ver estrategias de defensa la haces tú.
en el trópico de Cochabamba. Detrás recuerdo varias mujeres que te acompañan. En la pandemia haces una campaña importante que se llama Solo el pueblo salva el pueblo, ¿no? Además, como parte de la campaña electoral, donde se te vio en los 9 departamentos, estabas acompañando muy de cerca la campaña electoral, no solamente como senador, sino a nivel país. A ver, cuéntanos brevemente, porque en ese momento había un momento de efervescencia, de volver a la raíz, de volver ¿no? al más, de salvar el proceso de cambio, ¿no? Mucha gente, más allá de lo que significaban las balas, salía a la calle, ¿no? Y realmente para defender su proceso. No le han tenido miedo a la enfermedad, salían porque veían la necesidad de hacerlo, ¿no? A ver, yo quiero que me cuentes un poco ese proceso, cómo fue esa situación, cuáles son las decisiones políticas, en qué te transformó este momento, ¿no? De la vida. Y bueno, ahí tenías 30 años, ¿no? Sí, lamentablemente llegó lo más inesperado. En algún momento habíamos, bueno, calculado que iba a desembocar en una situación tan catastrófica, pero nunca habíamos imaginado la renuncia de nuestro hermano Evo, ¿no? En la medida que se da la renuncia, pues totalmente se desequilibra todo, absolutamente, se desmotiva, se desanima. Mucha gente dice, bueno, hasta aquí nomás. Evo renunció y bueno, pues el MAS murió. Hasta en Trópico hablaron muchos compañeros en ese sentido, ¿no? Entonces, para resguardar su vida, evidentemente, se tomó la decisión de que salga del país nuestro hermano Evo. En la medida de que se ausenta, estábamos precisamente, bueno, pues horas, días sin presidente, había un vacío de poder prácticamente. Estábamos en reunión entre todos los ejecutivos y ejecutivas, y ahí uno de nuestros periodistas de Radio Causachun se nos acerca y dice, ya hay presidenta. ¿Quién? Una tal Yanine Áñez, nadie conoce quién será Áñez. Y dice que hay policías encubiertos en todo el trópico de Cochabamba para detener a los dirigentes. Bueno, todos se levantaron y dijeron, bueno, entonces pongámonos a buen recaudo. Algunos se despidieron, ¿no? Como si nunca más nos veríamos. Bueno, conmigo hasta aquí nomás, gracias hermano, hermana, con todo respeto. Tenemos que guardar mucha discreción y por supuesto guardar nuestras espaldas y cuidar nuestra vida, en fin. Bueno, se quedó totalmente destrozada nuestra reunión que se estaba llevando a cabo, porque había presidenta, se había autoproclamado, en fin, todo el procedimiento sabemos cómo pasó. Entonces, a partir de ahí yo dije, todos se fueron, me paré yo solo ahí, y estaban los de Radio Causachun. Bueno, pues les dije, bueno, ¿qué me están mirando mi cara? Entrevístenme. Yo no sé de dónde se me vino a la cabeza de hacer una conferencia. Me senté a la mesa y yo no sabía qué voy a hablar. Y, bueno, empecé a decir precisamente a defender el orden constitucional. Bueno, convoqué como si fuese dirigente nacional para defender a una movilización nacional y ahí se me sale diciendo que una resistencia pacífica contra el gobierno de facto, en fin. Hay dos compañeras con mucho miedo se me acercan por mí atrás, ¿no? Ejecutiva de Centrales Unidas y la otra compañera ejecutiva de la Federación Chimoré. Entonces empezamos a llamar, a motivar, a animar a los dirigentes. Y a partir de ahí otra vez obedece y responde mi situación, en este caso, mi respuesta a la movilización a nivel nacional, precisamente a la decisión orgánica, ¿no? Estamos entre noviembre y diciembre, un momento muy, pero muy tenso. Ahí no teníamos binomio, absolutamente nada. Llamamos a los dirigentes nacionales, nadie contestaba. Finalmente dijimos de que se tiene que llevar a cabo reuniones, tanto provinciales, departamentales y nacionales, concentraciones, si no es posible, por lo menos ampliados. Entonces llamamos al ejecutivo de la Confederación Única y hagan ampliado. No podemos porque nos están vigilando. Entonces vengan a Trópico, nosotros vamos a brindar todas las condiciones. Vinieron a Trópico y hicieron su ampliado. Confederación de Interculturales, hagan ampliado, compañeros, yo llamando a todos. No se puede, ya vengan entonces a Trópico, hagan. En el Trópico se hizo ampliado.
Llamamos a la Central Obrera Boliviana de igual forma. Los representantes delegados vinieron de todo el país, hicieron ampliado en la UCAeñe del Trópico de Cochabamba. Entonces nosotros, a partir de ese espacio que hemos generado, dijimos, convoquemos a una gran concentración del MAS y PCP. Todos dijeron, no, que sea por cupo, por departamento, 20 o 40. ¿Qué es pues eso, compañeros? Hagamos concentración abierta. Yo promoviendo, 2 miembros teníamos en la Dirección Nacional en ese entonces, obviamente parte de la Dirección Nacional. A través de ellos empezamos a convocar para la primera semana de diciembre a un gran ampliado o concentración del MAS y PCP abierto. La idea era romper el hielo, el miedo, porque todos tenían miedo a salir. Entonces convocamos, nosotros hemos promovido prácticamente desde la región del Trópico de Cochabamba para que se lleve a cabo la gran concentración en la coronilla de la ciudad de Cochabamba. Entonces a partir de ahí empezamos a movilizarnos. Y también en el Trópico, en pleno ampliado, a mí me dicen, hermano, si no está Evo, estás vos, tienes que recorrer todo el país. A llevar la voz de unidad y fortalecer el instrumento. Son 2 tareas que tienes. Y no solamente yo, sino todos los ejecutivos y también algunos centrales dirigentes nos hemos empezado a movilizar para hacer trabajo político a nivel nacional. Hemos recorrido con los medios que teníamos prácticamente. Entonces, el objetivo era eso, llevar la voz de unidad y fortalecer al instrumento político. Entonces, ha sido un trabajo muy esforzado, definitivamente. Bueno, contar sobre las masacres en Sacaba, en Sencata, es otro mundo definitivamente, Susana. Realmente a mí, bueno, yo siempre digo, tengo una larga historia que contar en poco tiempo. Bueno, lo que vería prácticamente casi 150 kilómetros a pie, desde el Trópico hasta Sacaba, todo estaba bloqueado. Yo tomé la decisión de llegar a pie para visitar a los hermanos familiares de Sencata y reunirnos con ellos, también promover al secretario general de la CIDH que pueda estar en el lugar de los hechos, tanto de Sencata y de Sacaba. Yo personalmente me reuní con Paulo Abrao, hemos hecho llegar hasta Guayani. Movilizamos precisamente en eso, mientras algunos dirigentes estaban en reunión con la señora Áñez y el señor Murillo, cuando en pleno ampliado del Trópico a mí me dicen, prohibido que te reúnas con la Áñez y Murillo. Yo, de manera muy obediente a la decisión de las bases, a la decisión orgánica, tomé la decisión más bien de llevar la voz de unidad y fortalecer el instrumento y por supuesto estar con el pueblo día a día en ese momento de sufrimiento definitivamente para muchas familias, principalmente en Cochabamba y en el Alto, ¿no? Tengo que ir a un corte, quédese, vamos a hablar de la parte más institucional, sobre qué es lo que se está haciendo en el Senado, por qué Andrónico se quiere quedar en el Senado, qué se podría hacer en relación a las demandas que tiene la sociedad desde el Senado. Quédese con nosotros. Estamos con el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, con nosotros. Andrónico, a ver, los políticos creen que sus peleas, etcétera, son seguidas por toda la gente, ¿no? Que los problemas en los que están, en estas luchas internas, la gente está detrás de eso, y eso no es cierto. La gente está en otra cosa. La mayoría quiere propuestas positivas, quiere propuestas unitarias, la mayoría quiere que se le proponga, que se le den esperanzas de una mejor vida, de un mejor país. Estas expectativas, ¿cómo se pueden responder, mejor dicho, desde la Asamblea Legislativa? Andrónico, en este sentido, ¿cómo evalúas estos años que has estado en gestión bajo tu presidencia? ¿Cómo has contribuido desde esa presidencia a mejorar o a responder esas expectativas de esperanza, de unidad, etcétera, de mejorar las condiciones de la vida de la gente? Bueno, la Asamblea Legislativa es un órgano del Estado, aparentemente la más importante y el primer poder en el sistema de gobierno presidencialista como la nuestra, pero también es un órgano de Estado bastante cuestionado, observado y manoseado, yo diría, por otros órganos de Estado, y también cuestionada y criticada por la misma población. Primero, tenemos funciones muy limitadas: fiscalizar, legislar, gestionar. No podemos salirnos de ese marco. Segundo, la Asamblea Legislativa no maneja presupuesto, no maneja proyectos, o sea, puede hacer muy poco para responder a las objetivas de la gente. Pero esta instancia pareciera que se ha diseñado
para simplemente validar las decisiones del órgano ejecutivo. Entonces, algo que a mí me llama muchísimo la atención, el núcleo de la Asamblea Legislativa precisamente es la fiscalización. Y la fiscalización como tal no funciona. Tenemos instrumentos camarales que debemos cumplir, PIEs, PIOs, interpelaciones y punto. No vamos más allá. Tampoco hay suficiente presupuesto para ir in situ, ¿no? Es decir, presencial, con expertos, ir a ver si el puente está con la calidad que amerita, que corresponde, si la carretera está bien, bueno, si la infraestructura o los servicios que se brindan o todo el manejo de recursos del aparato de Estado está siendo administrada, manejada de manera transparente, es decir, no tenemos muchos medios, lamentablemente, y esto lo debo hacer con mucha responsabilidad y autocrítica, que debemos posesionar, creo, a la Asamblea como un órgano del Estado que definitivamente también pueda no solamente coadyuvar a cumplir los objetivos del órgano ejecutivo, sino también desde este espacio, también, como usted menciona, bien claro, de resolver algunas necesidades de la gente a través de las normas. De repente, fiscalizando que el manejo de los recursos definitivamente se haga de manera muy, muy transparente. Entonces, yo digo, la Asamblea Legislativa es uno de los más importantes, es el primer órgano del Estado, pero también es uno de los más cuestionados precisamente también porque no solamente en Bolivia, sino casi en toda Latinoamérica y en el mundo, parlamentos, congresos, asambleas resuelven sus diferencias a veces a punta de peleas físicas y de insultos. Esa etapa no podemos superar. Yo decía por eso, en el Senado por lo menos se ha mantenido la madurez política de las tres fuerzas políticas, de las tres fuerzas en lo absoluto. Yo destaco y rescato aquella madurez. ¿Por qué no superar aquello? Empezar definitivamente a debatir temas de fondo y de profundidad de lo que la gente y la población necesita. Entonces, por ello nosotros hemos estado, evidentemente, desde finales de trabajando en mesas técnicas. Ya algunos están concluidas a estas alturas, otros todavía faltan. Entonces, no es sencillo porque el órgano ejecutivo nos mandan proyectos de ley y nosotros debemos aprobar y sancionar. Y las iniciativas legislativas que vienen desde los parlamentarios están semanas y meses en consulta en los ministerios. No salen, de ahí será favorable, factible o no los proyectos de ley y están ahí. Entonces, nosotros hemos visto pertinente, obviamente, desde la Cámara de Senadores, no se puede hacer de repente mucho, sino como Asamblea Legislativa, uniéndonos Cámara de Diputados y Senado, podemos, en coordinación con el órgano ejecutivo, promover las iniciativas legislativas que vienen también de la misma sociedad, llevar adelante a cabo. Por eso, en cuanto a la producción legislativa o leyes, no hemos tenido mucho inconveniente. Por lo menos, la primera gestión más de 66 proyectos de ley aprobamos, la segunda 97, hasta el momento la tercera 60 proyectos de ley. Y al margen de todo esto, tenemos por supuesto en mesas técnicas debatiéndose otros que ya hemos presentado a las comisiones, otras que están como ideas y propuestas trabajándose en la normativa. Por lo menos nosotros tenemos hasta el momento 9 propuestas de ley que hemos estado precisamente recogiendo como demanda y necesidad también de la propia gente, principalmente en apoyo e incentivo a la exportación de servicios, por ejemplo. Hay muchos emprendedores y también empresarios privados, tanto de Santa Cruz, de Cochabamba y también de La Paz, han visto necesario, definitivamente necesaria, establecer incentivos tributarios para exportar servicios y bienes intangibles desde Bolivia. ¿Por qué no hacerlo? Entonces, se está trabajando en mesas técnicas. Tenemos, por ejemplo, la inserción laboral de los jóvenes, algo que todos los días estamos recibiendo la propuesta y de repente observación también, cierta acusación de que no están haciendo nada, de que no pueden hacer nada. Bueno, esto se viene desde hace muchísimo tiempo. Yo mismo desde colegio y universidad decía, ¿por qué no solamente el título? En provisión nacional, técnico medio y técnico superior puede ser la llave que te abre la puerta para el empleo. Entonces, no es posible en este momento. Todo el andamiaje burocrático en la parte administrativa tiene que ser modificada. Incluso la ley del
estatuto del funcionario público, porque vas a buscar trabajo a alguna institución, sea privada o pública, lo primero que te van a pedir es experiencia general, experiencia específica. Si no tienes, bueno, no puedes. O puedes trabajar de cualquier cosa menos de acuerdo a tu perfil. Entonces, por eso yo decía, con muchos jóvenes, organizaciones juveniles, cuando nos reunimos, hagamos que solamente el título sea la llave de, inserción laboral. Ahora la discusión en el tema de jubilación obligatoria a partir de los 60, 65 años ya es otra discusión, otro mundo de discusión para que la inserción laboral masiva se pueda concretar a futuro para los jóvenes. Es otro mundo de discusión eso definitivamente, pero bueno, estamos nosotros viendo la posibilidad de trabajar en una norma de inserción laboral de jóvenes profesionales, desde técnico medio, superior y por supuesto del nivel profesional. Ahora, tú has hablado, Andrónico, una cosa que es real y es la Asamblea Legislativa está muy criticada y cuestionada por la sociedad, ¿no? Es decir, quizás porque no se entiende muy bien cuáles son sus funciones o la ven muy limitada en funciones, o aquello que le toca, digamos, que es cuidar el espacio democrático, de diálogo, ¿no? De la esencia misma de la democracia. Claro, vemos peleas, vemos permanentes desacuerdos, permanentes trabas, ¿no? Entonces, digamos que tú tengas una instancia, la primera del Estado, para cuidar la democracia, a veces uno duda si realmente es lo que están haciendo, ¿no es cierto? En las últimas semanas, particularmente en esta última semana, ha salido el Ejecutivo y ha criticado duramente la gestión del Senado en el tema de que no se han aprobado oportunamente las leyes, en particular el caso de la ley de la modificación presupuestaria. ¿Qué opinarías sobre esto? ¿Cuál es tu balance de esta crítica? ¿Qué dices al respecto? Bueno, lamentablemente, ya desde hace muchísimo tiempo hemos recibido, evidentemente, las críticas de manera consecutiva y en cadena de diferentes ministerios sobre la no aprobación o la obstaculización de normas del órgano ejecutivo, ni siquiera como asamblea, sino en la Cámara de Senadores, a lo cual hemos desmentido de manera categórica en varios espacios y momentos por diferentes senadores. Y bueno, yo personal y particularmente también expresé en varias oportunidades, no estamos obstaculizando o truncando normas. Hay dirigentes que se vienen a la asamblea, grupos o sectores sociales que se vienen a cuestionar, a criticar de que no estamos aprobando, de que yo no estoy precisamente convocando a la sesión porque se trata de una norma que viene del Ejecutivo y que lo relacionan al tema político. Yo vengo de Trópico, inclino a Evo, entonces esto no quiere aprobar, seguramente tiene instrucciones, en fin. Totalmente. De repente es importante hacer notar de que hay procedimientos que se debe cumplir, pero cuando se trata de carácter de urgencia, ¿se puede viabilizar con mayor agilidad? Por supuesto que sí. Hay normas que vienen del órgano ejecutivo que son de carácter de emergencia. En tantas oportunidades de las 3 gestiones hemos aprobado con dispensación de trámite. El Senado no solo aprueba leyes, también aprueba resoluciones como ascensos y embajadas. Y aquello necesariamente es con 2/3. Yo tengo que estar reuniéndome con los de la oposición, hagamos por favor, se trata de embajadas, no es político, esto va a representarnos al país, en fin. Yendo a hablar a uno y a otro para que se lleve a cabo en el Pleno, a la hora de votación, 2/3. Yo tengo que estar yendo a hablar uno por uno con el jefe de bancada, con los jefes de bancada, las 3 fuerzas. Bueno, logramos, para embajadas, para ascensos, logramos finalmente, a veces en el tiempo menos de lo que determina el reglamento, a veces pasando un poco precisamente por estos conflictos que tenemos de lograr los 2/3. Y algunas leyes, evidentemente, me llega de diputados y yo inmediatamente por norma, por reglamento, tengo que derivar a la comisión. Y la comisión es una especie de institución muy aparte que funciona con su propio reglamento. Hoy derivamos a la comisión y la comisión tiene 15 días para aprobar la norma. En el caso de que no tiene documentación requerida, amplía otros 15 días. Entonces, la comisión es a veces
donde evalúa y se da suficiente tiempo, el tiempo más que se determina en el reglamento, y bueno, todos me echan la culpa a mí. Yo tengo que ir a la comisión, tienen que apurar, tienen que promover con la mayor agilidad la aprobación de la norma. Me remiten las comisiones, yo no tardo absolutamente los días, como muchos han estado mencionando, de que semanas, meses que no se aprueban. Este último del reformulado estaba casi 2 meses en la Cámara de Diputados y en el Senado 7 días. Y al revés, informaron al pueblo, al país o a los compañeros del Alto. Entonces, la comisión valoró, evaluó y evidentemente las adicionales lo suprimieron. Ya en el Pleno ha sido casi difícil. La ley integral que corresponde a la modificación se aprobó con más de 2/3. Sí, lo suprimieron, y lo cual, tomando en cuenta que es una modificación de fondo, se ha tenido que remitir a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados, atribución exclusiva del presidente, puede en 24 o 48 horas convocar y aprobar eso, o sea, sancionar. Entonces, somos Cámara de origen, Cámara revisora, no solamente podemos validar y ya que se apruebe tal cual, sino la comisión valora todo lo pertinente, y bueno, pues, y el procedimiento cumpliendo se ha venido aprobando casi absolutamente todas las leyes del órgano ejecutivo. Me he quedado ya prácticamente sin tiempo, Andrónico. Si eres en una frase prácticamente ya de despedida, ¿cuál sería tu contribución si eres nuevamente elegido como presidente de la Cámara de Senadores desde allí? ¿Cuál sería tu conducción política de la Cámara? Esto te pido que me lo contestes de forma muy resumida, porque ya básicamente estamos a la salida del programa. Bueno, si bien no podemos hacer mucho desde la Asamblea Legislativa, pero el compromiso siempre es que la Cámara de Senadores también muestre la suficiente madurez política para responder y coadyuvar y ayudar a cumplir los objetivos del órgano ejecutivo, pero también entablando la comprensión, la tolerancia y el diálogo entre las 3 fuerzas políticas. Desde el espacio que nos corresponde, si hay posibilidad de contribuir, estamos en la total predisposición, como lo hemos hecho en estas 3 gestiones, ¿no? Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche, Andrónico. Gracias por haberte dado cita en desacuerdo. Gracias a ustedes por haberme acompañado esta noche. Quédese en la programación de RTP en Bolivia y en la programación de Canal RET en España. Buenas noches, Andrónico. Bueno, muchas gracias, Susana. Muy buenas noches.